Hola amigos, Dios les bendiga. Qué bueno que estés de nuevo con nosotros el día de hoy. Prepárate para este tiempo de palabra y tiempo de adoración. Precioso Dios, te damos muchísimas gracias por darnos la bendición de compartir este tiempo y permite, Señor, que cada momento sea de edificación para cada uno. En el nombre de Jesús, amén. Padre, gracias por Jesús, gracias por tu amor. Cuando todo se desvanece, me levantas a creer que puedo hoy decir de tu gran fidelidad. Padre, gracias por tu gracia, tu amor no acabará. Padre, gracias por Jesús, gracias por tu amor. Cuando todo se desvanece, me levantas a creer y que puedo hoy decir de tu gran fidelidad. Padre, gracias por tu gracia, tu amor no acabará. De tu justicia yo siempre cantaré y por siempre contaré tu historia. Como dice a Jesús, el camino abrió y con toda libertad cantamos hoy gloria al Señor. Bravo al más alto Rey, Dios de la creación, Padre de la eternidad. Gloria al Señor. Bravo al más alto Rey, Dios de la creación, Padre de la... Gracias Jesús. Padre, gracias por Jesús, gracias por tu amor, gracias por tu amor. Cuando todo se desvanece, me levantas a creer y que puedo hoy decir de tu gran fidelidad. Padre, gracias por tu gracia, tu amor no acabará. De tu justicia yo siempre cantaré y por siempre contaré tu historia. Como dice a Jesús, el camino abrió y con toda libertad cantamos hoy.
grande, grande Dios, tierno Dios, fuerte Dios, decláralo con fe. Salvador, libertador, todo lo eres todo. Una vez más decimos, grande Dios, tierno Dios, fuerte Dios, sobre toda potestad. Salvador, libertador, todo lo eres todo. Tú reinas sobre todo. Decimos gloria, gloria al Señor. Bravo al más alto Rey, Dios de la creación, Padre de la eternidad. Gloria al Señor, a ti Jesús. Bravo al más alto Rey, Dios de la creación, Padre de la eternidad. Tú lo mereces todo, Señor. Gloria a ti, Jesús. Gracias a Dios por este tiempo de alabanza que hemos tenido. Disfrutemos siempre el estar con Dios. Y le damos las gracias por acompañarnos una vez más, juntos, desde la casa, para disfrutar ahora la palabra de nuestro Dios. Nuestro énfasis estas semanas del mes de agosto ha sido acerca de la oración. Bienvenidos para encontrar respuestas a esa gran necesidad que todos tenemos de aprender a orar y de ser constantes en la oración. Hoy vamos a ver algunas situaciones, algunos impedimentos que se le presentan a los creyentes para impedirles tomar tiempo diario en este ejercicio espiritual. Dios estableció que la oración no tan solo era pedir, sino era también un acto de comunión para relacionarnos con Él. En su orden entonces crea al hombre con la necesidad básica de lo espiritual. En cualquier cultura, en cualquier raza, en cualquier nación, los hombres siempre han tenido la necesidad de buscar a Dios. Unos lo hacen de una manera y otros de otra. Pero podemos afirmar que el mismo Creador estableció medios y caminos para que el hombre encontrara respuestas a su espiritualidad. Entonces, la oración se convierte en esa llave de entrada para cumplir y suplir entre la necesidad de alabar a Dios, de darle la gloria a Él, y la necesidad de expresar una acción de gracias, un acto de comunión, como también Dios nos creó con la necesidad de orar para conocer su voluntad, de leer su palabra para tener direcciones correctas para la vida y para la piedad. Entonces, ante toda necesidad que tenga una persona que clama pidiendo ayuda, hay un Dios que inclina su oído para atender las angustias del alma necesitada, o como dijera el salmista, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Salmo 42:1. Veamos entonces, ¿por qué los discípulos primeramente, los discípulos de Jesús y los creyentes como segunda medida de todos los tiempos, tienen y sufren crisis de no poder orar? Mateo capítulo 26, versículo 40 al 41 dice: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro:
Así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Lo primero que he encontrado en este pasaje es que los discípulos no pudieron aprender a acompañar al Señor en su jornada de oración por una sencilla razón. Al comienzo de su ministerio, los discípulos le dijeron a Jesús: enséñanos a orar. San Lucas capítulo 11, versículo 1. El maestro le da el Padre Nuestro como la guía de cómo deberían ellos de hacerlo y la manera de aprender a vivir orando. Pero parece que ellos no lo aprendieron, no lo ejercitaron, pues nunca vieron la necesidad de orar. Siempre lo tenían a Él a su lado. Tenían techo, tenían vestido, tenían comida y lo mejor, la compañía de Jesús. Es decir, no tenían ninguna necesidad. Quiere decir esto que la primera razón por la cual ellos no pudieron acompañar al Señor en la oración es porque no vieron la necesidad. Pero la segunda razón del por qué ellos no pudieron orar cuando el Señor les pidió que lo acompañaran es que comenzaron con una motivación equivocada, una motivación incorrecta. Lo que Lucas 11:1 nos muestra es que ellos querían aprender a orar no porque sintieran la necesidad o quisieran acompañar al Señor en sus largas jornadas de oración, no, sino por la rivalidad con los seguidores de Juan el Bautista, que él les había enseñado a sus seguidores a orar, y los discípulos de Jesús se sintieron menos que los discípulos de Juan. Lo vieron que estaba orando, escúchalo. Esperaron a que terminara de orar. No se vincularon a esa agenda de intercesión de su maestro. No le dijeron: queremos aprender a orar como tú lo haces, como tú lo estás haciendo. Entonces, al no ver la necesidad, no entendieron ni recordaron el propósito de la oración, que nacía de una comunión con Dios. No se ora por rivalidad, es la segunda claridad. No se ora por rivalidad, no se ora por competencia, no se ora por saber quién hace más o hace menos. La oración es un acto más sublime que la comunión que el Padre Celestial estableció con sus hijos. Es una bendición. Ellos tuvieron que haber visto al grupo de Juan que estaban orando. Debieron haberlos escuchado contar que ellos sí oraban. Solo querían ser como ellos. No vieron necesidad, pero se equivocaron en la segunda apreciación y fue aprender a orar con motivación equivocada. Por 3 años de andar con Cristo, no tuvieron dificultades. Ya dije que lo tenían todo, pero menos el carácter de su maestro. Y tampoco la actitud de orar que ellos veían del Señor cada día orando al Padre Celestial. Al final del ministerio, ellos dejaron pasar ese tiempo tan valioso de la comunión, de la relación, y no habían aprendido del hábito de Jesús de ir al monte a pasar tiempo a solas con el Padre orando. Entonces Jesús, sabiendo que su hora había llegado, que era inminente el asunto de la cruz, invitó a sus 3 más cercanos acompañantes para que participaran con él. Creyó que ellos ya sabían orar, pero no fue así. Pedro, Santiago y Juan no entendieron la necesidad que tenía el Señor. No sentían la agonía de su maestro por ver al traidor que llegaba para entregarle. Y menos entendían la dimensión de esa invitación, que la muerte estaba cercana a él y la agonía por subir a la cruz lo obligaba a estar a solas con su Padre. Y quería tener esa compañía de sus discípulos más cercanos. Quería no sentirse solo, pero le pasó. Entonces, como ellos no habían aprendido a entrar correctamente a la escuela de la oración, se quedaron dormidos.
Por 3 veces los llamó, los despertó, pero dice el texto que no podían del sueño, no tenían sino los ojos cargados, pesados por el sueño, y no tenían ni la carga ni la necesidad y se despreocuparon. Pero una tercera razón que encuentro en este pasaje para ayudarnos a entender por qué los discípulos no pudieron orar acompañando al Señor, es que ellos, la agenda de su día era muy diferente a la agenda de Jesús. La agenda del día, podemos describirla que era una agenda de mucho trabajo, realmente de mucho trabajo. Atender a las personas, estar pendiente de la comida, de todo el equipo, poner orden en las reuniones, que no fueran a atropellar al maestro, el caminar todo un día, etcétera y etcétera. Todo eso es verdad. Realmente era una agenda muy activa e interesante. Todo eso hizo que se acomodaran, aprovecharan la oscuridad y un pesado sueño cayó sobre ellos, de tal manera que no podían, como dije anteriormente, mantener los ojos abiertos. Viene el maestro y los encuentra durmiendo y les dice, descansen. Amorosamente le dijo, descansen. Ellos no se imaginaban que esas horas del sueño muy posiblemente después serían quitadas, pues serían protagonistas de grandes necesidades, de grandes persecuciones, de grandes prisiones y muerte. Y desde el día de Pentecostés, ya estando solos y hasta el día de hoy, aprendieron al fin a orar. Tuvieron las 3 cosas, la necesidad, el motivo correcto y también la agenda. Esperen, le dijo el Señor, esperen en Jerusalén hasta que sean revestidos del poder de lo alto, por medio de la oración para ser testigos, mártires, y después de 10 días de orar fueron llenos del Espíritu Santo para ir desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Mi segundo punto en esta hora es aplicativo a nosotros. ¿Por qué nos cuesta tanto orar? Jesús dijo, ¿no habéis podido orar ni siquiera en 1 hora? Y hay quienes no oran ni 1 minuto y menos 5 minutos. Creo que las mismas 3 razones anteriores se nos ocupan a nosotros de impedirnos encontrarnos en el altar de la oración. Y como les hemos hablado en este mes de agosto y seguiremos hablando, el problema aquí es aprender a orar. Nos podemos encontrar mejor con personas que tienen todas sus necesidades suplidas, que no precisan de nada material. Tienen comida, tienen techo, tienen abrigo, tienen dinero, no tienen problemas de hogar, no tienen problemas laborales ni de familia, y por tanto la oración, la comunión con Dios no es su prioridad. A ellos no les va a importar de mucho orar. Si oran bien, si no, oran también. No sienten ¿por qué deben hacerlo? No sienten por qué deben de hacerlo. Otros se pueden jactar del tiempo que pasan orando solo para hacer. Porque si oro, Dios me va a respaldar. Si oro, voy a sanar enfermos. Si oro, la gente va a hablar de mí, que soy una persona muy espiritual. Únicamente lo hacen por cumplir un requisito de una religión. Sentir un orgullo de falsa espiritualidad, diríamos en esta hora. Entonces Dios no va a recibir esa clase de oraciones, pues serán vana repetición, palabrería y nada más que eso. Podemos aprender entonces que la gente no puede orar como debieran porque no tienen o no sienten la necesidad. Porque hay otro que les suple, ya sea el padre, ya sea la madre, el esposo, la esposa, alguien que se esfuerza y les suple la necesidad. Pero cuando esos apoyos sean retirados, que no hay quien pague un semestre, no hay quien pague una pensión, no hay quien pague un arriendo, no hay quien haga mercado, entonces esos apoyos al no estar aparece esa urgente frase del común de la gente: ¡ay, Dios mío! ¿Y ahora qué voy a hacer? La oración
mi amado amigo, en esta hora fue dejada para que el hombre no se afligiera, para que el hombre tuviera en Dios Todopoderoso no un cajero automático que solo colocando una tarjeta adentro ya suelta el dinero, sino que la oración va más allá, pues es el fundamento de una relación vertical de padre a hijos. Estos versículos que les enumero a continuación son versículos que nos abren un prisma muy grande para mostrarnos, y no son los únicos. A propósito, son muchísimos los versículos en la Biblia donde se habla de clamar, de orar y de buscar. Pero comencé con Jeremías 33:3 porque para algunos es el más conocido. Cuando dice el profeta, clama a mí y yo te responderé. Eran demasiados conocidos esos versículos, y los que vamos a nombrar ahora, conocidos por todos los judíos y por supuesto conocidos también por los discípulos de Jesús, y ahora aplicándolo también es conocido para nosotros. El Salmo 34, el versículo 4 al 6 dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Salmo 34, versículo 15 al 17. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Salmo capítulo 34, versículo 15 al 18. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Salmo 81:7. En la calamidad clamaste y yo te libré, te respondí en lo secreto del trueno, te probé junto a las aguas de Meriba. Eso dice el Salmo 81:7, y el Salmo 102:17 dice, habrá considerado la oración de los desválidos y no habrá desechado el ruego de ellos. 138:3 de los mismos salmos, el día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Y Proverbios 15:8 maravillosamente dice como una canción espiritual, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Y cerramos esta parte con Proverbios 15:29 diciendo, Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. Retomo a Jeremías para indicarte esto. Él dijo, en la más grande de las agonías de la vida, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué es lo tremendo de todo esto? Lo tremendo es que todos estos pasajes que he compartido con ustedes y los más que hay en el Antiguo Testamento, los discípulos de Jesús los conocían. El pueblo de Israel los conocía, habían aprendido a orar. En Segunda de Crónicas capítulo 7, Salomón orando, dedicando el templo a Dios, en ese momento dice, clamó a Dios y dijo, cuando pase esto, aquello, una guerra, una peste, una enfermedad, una crisis, una derrota, vengan a este lugar, al templo, y oren, y Dios los va a escuchar, Dios los va a librar. La pregunta entonces es, ¿por qué ellos que conocían toda la historia de la oración le dicen a Cristo, enséñanos a orar? ¿Por qué no desarrollaron? ¿Por qué no continuaron orando como sus padres les habían enseñado? Se les olvidó orar y ahora eran retados por los discípulos de Juan. Cada uno de los versículos mencionados anteriormente nos habla acerca de orar y se mete en un desafío, se convierten en un desafío para nosotros. Podemos pensar en las tres cosas que le impidieron a los discípulos de Jesús el poder acompañarlo a orar, y también podemos verlos reflejados en nosotros mismos. Lo primero,
una motivación equivocada al entrar a la oración. Hay quienes no pueden aprender a orar porque dicen, es que yo no puedo orar como ora fulano que sí ora mucho. Motivaciones equivocadas. Entra 1 minuto. Si tú puedes 1 minuto, 5 minutos, 10 o media hora, hazlo. Motivación equivocada al entrar a la oración por cumplir únicamente, por rivalizar, por usar de soberbia, de prepotencia. Yo sí puedo orar y ustedes no. Eso no ayuda para aprender a orar. Lo segundo, el no tener ninguna clase de necesidades materiales. O cuando yo miro esto es que hay personas a las cuales les sobran las cosas, pero oran muchísimo. ¿Por qué? Porque las cosas materiales no son su móvil, su motivo para orar. Él ora porque ama a Dios. Aunque tenga todo lo material, Él agradece, Él tiene comunión, Él exalta, Él alaba, Él levanta sus manos al cielo. Todo eso, porque no es no tener para orar, es que alguien teniendo también mucho puede desarrollar una vida de oración. Y la tercera razón es el uso de una extenuante agenda. Muchas personas aprenden a orar no por gratitud ni alabanza, no por otra cosa diferente, sino porque tienen necesidades. Eso está bien, no es ningún pecado, pero Dios no quiere que sea la necesidad lo que te motive a orar. Él no quiere que sea el que esperes una respuesta. Lo que nos debe motivar a entrar en la presencia de Dios es que nuestra necesidad es secundaria. Porque si lo primario es la necesidad de ser suplida, cuando se supla termine, el creyente nunca más va a volver a buscar a Dios. Entonces no debe ser nuestras necesidades físicas, materiales, los móviles para buscar a Dios. El Padre Celestial busca una relación con sus hijos, no tan solo una respuesta a una petición o una necesidad. Las agendas, el activismo, la superactividad para demostrar qué estamos haciendo es otro obstáculo que puede entrar para impedir llegar a ser gente de oración. Dios no quiere gente con muchas necesidades para que pase mucho tiempo orando. No, Dios quiere un creyente que tenga plenitud y un pleno conocimiento que la oración es una relación. La impaciencia de entrar al lugar secreto para orar y que en una sola oración todo esté listo y todo se resuelva es otro estorbo que el creyente debe evitar para poder llegar a aprender a orar. Lo que espera Dios no es darte, sino profundizar la relación. Él nos quiere a nosotros. Él no quiere que lo utilicemos, sino Él quiere que nuestra vida aprenda a orar. Otros dan por sentado que con la oración de la comida u orar mentalmente o a la carrera, eso es suficiente. Pero recuerda, Dios lo que dice es que si permanecemos en Él, no que si dependemos económicamente de Él, no, si lo buscamos por el interés de recibir una respuesta y ya, no vale. Cuando hemos permanecido en Él. Eso es lo que dice el apóstol San Juan. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, entonces va a ocurrir el milagro. Pedid todo lo que queráis y os será hecho. Nos llevará entonces al nivel de recibir. ¡Qué bendición! Uno es permanencia. El otro es dependencia, pero no alteremos el orden. ¿Qué quiero en esta hora enseñarte? Subamos al nivel del corazón del Padre y luego Él nos proveerá todo lo que necesitamos. Conforme, dice el apóstol Pablo, a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Podemos concluir diciendo que después del día de Pentecostés, la oración fue fundamental. Fundamental para los 12 y también para los demás discípulos. En las casas, por el templo, no dejaron de orar.
Oraban por los enfermos, oraban por la libertad de los presos que caían en las cárceles, oraban por la gente poseída por los demonios, oraban por los que pasaban tribulación. Es decir, aprendieron a orar en la mañana, en la tarde, en la noche, a la orilla del río, caminando en las carreteras de su tiempo, en las casas. Aprendieron a orar. Es decir, estos versículos a continuación nos van a animar a vencer los obstáculos que les he presentado en el día de hoy para no poder ser discípulos de oración. El primero es lo que Jesús dijo, Mateo 21:22, y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Creámoslo en el nombre de Cristo, porque Él lo dijo. El apóstol San Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 5, 17 dice, orad sin cesar, dad gracias en todo. El apóstol Santiago en su carta capítulo 5, versículo 16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y el autor de Hebreos cierra diciendo en 10:38, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe, óyelo bien, para preservación del alma. El apóstol San Juan en la primera carta, capítulo 5, versículo 14 al 15, nos exhorta a pedir y seguir pidiendo, pero con fe. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a la voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos, óyelo bien, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Existen muchas referencias más para indicarnos que sí podemos aprender y ejercitarnos en orar por lo menos una hora. Pero no pongamos la oración en último lugar de nuestra lista de prioridades. Por si todo me falla, entonces voy a orar. Por si no me aparece la respuesta, entonces voy a orar. Lo más triste es que para mucha gente ni siquiera en la lista de prioridades o necesidades básicas, si las tienen, aparece. Vale la pena recordarles que la oración no fue dada para responder necesidades materiales, sino para tener comunión y relación. Pueden pasar una vida sin orar algunas personas y decir que hicieron grandes cosas para Dios, pero no conocieron a Dios, y Él les va a decir en aquel día, apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Son vidas con poca profundidad en las relaciones con Dios y su palabra. No te des por vencido. Sigue orando en lo poquito que estás aprendiendo, porque puedes estar a una respuesta de su oración de verte convertido en un creyente que ora. Busca un lugar donde puedas entrar y no tener interrupciones. Determina con todo tu corazón que amarás ese lugar y ese tiempo delante de la presencia de Dios. Ahí encontrarás las respuestas para tus problemas familiares, matrimoniales, problemas de necesidades físicas, financieras, emocionales, etc. No repares del tiempo. Ese tiempo que vas a usar para orar, si la respuesta tardare, sigue orando. Recuerda que vas creciendo en la comunión y relación con el Padre Celestial por medio de la oración. El Padre no te va a dejar sin respuesta, pero te quiere a ti, te quiere junto a Él cada día. Recuérdalo, si permanecéis es más importante que pedir. Eso es la añadidura. Yo te invito para que oremos. Oro para que tengas esa capacidad de vencer las necesidades, de vencer la mala actitud o motivación, y para vencer tu agenda. No hay disculpa, podemos aprender a orar. Padre, muchísimas gracias, porque todo lo que tú nos pides que hagamos es posible hacerlo. Porque tú no nos colocas una carga mayor que la que podamos llevar. Y si nos dijiste que podíamos orar, podemos hacerlo. Yo ruego que estas tres situaciones de la vida de los discípulos, que luego se repiten en la vida y la historia de todos los creyentes en la faz de la tierra,
encuentren una transformación y un cambio el día de hoy. Ayúdanos a no orar por necesidades, sino agradecerte, exaltarte, bendecirte, glorificarte, entrar en niveles mayores de adoración. Ayúdanos a no tener una motivación equivocada, de no orar una hora para que los demás sepan que si oramos, y cargar un orgullo espiritual falso que no nos llevará a ningún lado. Pero Señor, lo tercero, ayúdanos a manejar nuestras agendas, a dosificar nuestro tiempo y ayudarnos a encontrar que el altar de la oración vale más que cualquier respuesta que recibamos de ti. Gracias por enseñarnos a orar. Ayúdanos a aprenderlo y ayúdanos a ponerlo en práctica, y que lo que resta de este mes desarrollemos el hábito de orar para el resto de nuestra vida. Te doy muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo, mi amado Salvador. Amén y amén. Muchísimas gracias, mis amigos, mis hermanos. Espero que esta palabra direccione tu vida. Soy el pastor Eduardo Sánchez desde la Comunidad Osana en Bogotá, Colombia. Bendiciones para todos. Esperamos que esta palabra haya sido de gran inspiración para tu vida y que puedas compartir y bendecir a alguien con la misma. Estamos también agradecidos por tu fidelidad con Dios. Esto ha permitido que nosotros podamos seguir con el desarrollo de la misión. Sigamos apoyando también la obra misionera, y si deseas contribuir para ayudar a alguna familia, recuerda poder escribir en nuestro WhatsApp y así podemos direccionar tu aporte. Te esperamos también esta tarde en nuestra reunión de mujeres con la pastora Silvana de Morales, en nuestra reunión preciosa para bendecir tu vida, y que puedas también compartir el link con más personas para que puedan participar de este tiempo. Dios te bendiga. No me lo precioso, sobre todo nombre, reinarás por siempre igual, siempre igual.